cristiano pienso y creo que estoy destinado para ir al cielo. Entonces, esa es la preocupación. Usted habrá escuchado este mensaje, pero no es una condición, no es un mensaje condicionante, peor amenazante. No, no, no. Es un mensaje para reflexión. Es un mensaje para reflexión porque aquí nos llama a ver, ojo lo que le voy a decir en esta parte. Lo que vamos a ver es que si de verasmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso dice en el versículo 21. ¿Así tiene? Subraye donde dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Subraye esa parte. Y ahí nos vamos a quedar. Listo. Esta porción de este mensaje nace desde el capítulo 5 de Mateo, en donde donde se inicia con las bienaventuranzas y cierra con el capítulo 7, versículo 21, 20, cuando el Señor dice, si no estás haciendo más que los fariseos, no estás haciendo nada. Hasta ahí no hay comprensión y yo lo estoy entendiendo porque le estoy tratando de armar. Entonces, si nosotros revisamos las bienaventuranzas, ¿qué dice? Bienaventurado él. ¿Sí está conmigo hasta ahí? Y usted puede poner ahí el misericordioso, los pobres en espíritu. Usted puede poner lo que sea. Termina las bienaventuranzas y empezamos a ver cuando le dice que usted como cristiano es la sal, que es la luz, que es lo uno, que es lo otro. O sea, Dios está diciendo cómo tiene que obrar usted como cristiano. Pero a mí me interesa llevarle al 7:21. Vamos a 7:20. Llegue al 7:20. ¿Está en el 20? Ahí cuando dice, en la porción del 21 al 23, dice, nunca os conocí. Pero ¿cómo cierra en el 20? Cuando habla del fruto, está diciendo lo anteriormente dicho, desde las bienaventuranzas. Usted tiene que obrar mejor que los fariseos. Eso va a decir. Porque aquí me dijo a mí, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, miremos, ¿cómo era la actitud de los fariseos? ¿Cómo andaban o cómo provocaban o qué querían de parte de Jesús? O para dañarle a Jesús. Revise lo que dice Mateo 5:20. Después de las bienaventuranzas, ojo, después de las bienaventuranzas, esta es la palabra clave de este tiempo para hoy. ¿Llegó? Tenemos solo dos temas donde habla de hacer la voluntad o donde diga Señor, Señor. Miren lo que dice el 5:20. Si su justicia, ahí viene, marque, no supera, ¿está conmigo? Claramente dice, si su justicia, si mi justicia no supera la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entrarán en el reino de los cielos. Ahí ya le tiene claro. Está diciendo, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y como ser parte del tiempo de la gracia, tenemos que vivir conforme nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra.
No seas, dice, no seas como los fariseos, más que tienes que superarlo, tienes que ser mejor. ¿Por qué? Los fariseos, si usted puede describir en su corazón, los fariseos tenían un concepto negativo. Eran mal vistos. ¿Y por qué eran mal vistos? Porque siempre lo provocaban a Jesús. ¿Está conmigo hasta ahí? Ya va llevando la idea, ¿verdad? Entonces, ahora sí podemos seguir entendiendo que la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre, es que tenemos que superar a la justicia de los fariseos. Esa es la voluntad de Dios. Superar. Usted no puede ser un cristiano mediocre. Usted no puede ser un cristiano que se empantane o que se conforme con la enseñanza. Usted tiene que ser un cristiano que avance cada día más. Un cristiano que conozca mayormente cada día. Cuando la enseñanza nos dijo que usted ya no puede ser aquel hijo que tomaba leche, más que hay que dar una cosa sólida, quiere decir que tenemos que ir avanzando cada día más. Pablo en su vejez dijo: mi cuerpo cada vez se debilita, mi cuerpo cada vez se envejece, pero dio un contraste, dijo: pero mi espíritu vivifica. Mi espíritu está lleno de vida, mi espíritu está espiritualmente bien, por tanto, mientras tengo a Dios, lo tengo todo. Eso dijo Pablo. Que se complique el cuerpo, porque tiene que envejecerse, porque estamos pasando un tiempo. Entonces, cuando Jesús dice que nuestra justicia debe exceder a la de los fariseos, Él no está diciendo haz lo que ellos hicieron, está diciendo hazlo mucho mejor. Hasta aquí, ¿cuán bueno ha dado para con Dios? ¿Qué ha hecho para con Dios? ¿O qué hemos hecho para con Dios? ¿Cómo sería su aceptación cuando Jesús le diga: no entrarás en el reino de los cielos? Pero usted dice confiadamente: Señor, Señor, ¿sí o no? Usted puede decir confiadamente: si yo liberé, yo saqué demonios, yo hice todo eso. Pero ¿cómo le contestó el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. ¿Por qué no le conocía? Porque en aquel tiempo Jesús enseñaba y venían los fariseos a destruir. Ya vamos a ver los contrastes. Vamos a ver uno inmediatamente. ¿Cómo solían orar los fariseos? ¿En dónde? En los parques. ¿No es cierto? En los parques. ¿Para qué? Para ser vistos. Y para ser vistos es muestra de qué? Figurar uno mismo. Mas el Señor dijo: cuando vayas a orar, entra en el lugar secreto, entra en el aposento, solo, a solas con Dios, humíllate, habla con Dios, y Dios que te ve en lo secreto te exaltará en público. Así es. Ahí está el contraste, uno de ellos. Por eso dice: usted haga mejor que los fariseos. Ese es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros mejoramos, ojo lo que le estoy diciendo, si nosotros mejoramos, tendremos la seguridad de entrar en el reino de los cielos. Hasta ahora, ¿cómo estamos? ¿Usted tiene la seguridad de entrar en el reino de los cielos? ¿Está haciendo algo mejor de lo que fue antes? Claro. El adorador dijo: me abriste el camino para que yo avance, ¿no es cierto? ¿Y cómo se ha llamado? Hijos de Dios.
Somos llamados, no es que somos llamados, somos hechos. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice su palabra claramente: a los que lo recibieron y a los que creen, los dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Como hijo de Dios, yo tengo que hacer algo mejor de lo que antes de conocer a Dios yo no hacía nada, pero una vez que nací de nuevo, tengo que superar a mi carnalidad y tengo que obrar espiritualmente, porque su cuerpo y su mente es de Cristo. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Me llevan la idea? Entonces, eso es el problema de los fariseos. Por eso la palabra es a ellos, no todos los que me digan Señor, Señor. Y los fariseos estaban a la expectativa de Jesús. Otro contraste. Por eso es que tenemos que hacer lo mejor que los fariseos. Hay una parte que dice que los fariseos decían que haga esto, pero ellos no lo hacían. Así dice, ¿no? En otra parte vamos a la clave del cristiano real y actual. Dice acerca del ayuno. Vamos a correr un poquito por ahí. Váyase a Mateo. Váyase a Mateo, porque esto es con Biblia. Esto me gusta con Biblia a mí. Ya. Vamos a buscar unos contrastes. Vamos a ver qué pasa en el 6. En el 6, ¿qué encontramos? En el 6 encontramos la limosna. ¿Está ahí? ¿No es cierto? En el 5 son las bienaventuranzas. Vamos desde el 5, voy a llevarle un poquito desde el 5. Desde el 5, capítulo 5, pero tiene que correr un poco, ¿ya? Cuando hablamos de la ley, Cristo vino a cumplir la ley, ¿amén? Jesús no vino a abolir ninguna de las leyes. La ley que fue abolida fue la ley ceremonial. ¿Está conmigo? La moral y la civil se mantuvo. Mire lo que dice el 19. De manera que, si alguien dice que la ley ya no vale, por eso dice en el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ojo, usted, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si por vuestra justicia no fuere mayor que a de los escribas y los fariseos, ¿qué dice? Ese es el versículo clave. No entraréis en el reino de los cielos. Y luego habla de la furia, habla de la ira. Ojo, es que esto pasaba con los fariseos. Mire lo que dice en el 22, 5:22. Pero yo os digo, pero veamos el 21. Oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así dice, ¿no es cierto? Hasta ahí la ley. Pero mire lo que dice el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué pasa? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está. Ese es el contraste que hay. ¿Para qué? Nos instruya para superar a los fariseos que vivían mediante la ley. Me voy al 27, otro contraste. También fue dicho, ¿qué dijo en el Antiguo Testamento? No cometerás adulterio, ¿sí o no? ¿Está en el 27? ¿Qué dice en el 28? Pero yo os digo, cualquiera que mira, solo mira a una mujer para codiciarla, ya está diciendo, no sirve lo que digan aquellos. Ellos te van a decir, no cometas adulterio, pero no te van a prevenir que cometas adulterio. Le está diciendo que cualquiera que tan solo mira, en el Antiguo Testamento era la acción, aquí viene solamente la visión. Por tanto, esos son los contrastes que hay. Vamos, me voy al 6 rapidito porque esto hay que correrle un poco. Aquí viene otra cosa. Cuando hablamos de Jesús y la limosna, ¿tiene? Ya. Al 3 vaya hacia el 6:3.
Y cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Aquí a dónde le manda? A que no nos exhibamos, a que no seamos aquellos que tratamos de que con $1 que usted pone quiere dar una imagen de que está haciendo algo. Ya le voy a llevar al otro punto. En el ayuno, estoy llevándole rapidito, vaya al ayuno en el 17. Cuando estés ayunando, los fariseos les gustaba que los vean, pero aquí dice, pero tú, cristiano del 2026, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Y está diciendo, no pongas la carita de que ya te mueres, ya no como 2 días. ¿Y por qué estoy ayunando? 0, se acabó el ayuno. ¿Sí me entendió? Se acabó el ayuno. Por eso cuando la persona que está ayunando tiene que evitar hacer publicidad para sí mismo. Si estás ayunando, ¿quién sabe? En lo secreto, ¿quién te conoce y quién te ve? El Padre que está en los cielos. Lo mismo pasa en la oración. ¿A dónde les llevo? Luego habla en el 19 que no hagas tesoros en la tierra, ¿sí o no? Y si que hagamos, más que hagamos tesoros en el cielo. ¿Quiénes trataban de armar y todo en la tierra? Los fariseos. Pero Dios, ¿qué recomienda? Que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Aquí en la tierra todo se corrompe, todo se daña. Estoy pasando rapidito porque le voy a llevar al mensaje. Y voy inventiéndole seguridad. Vaya viendo lo que vamos entrando a la seguridad de Dios. En el 6:25, ese es el poder y la gracia de Dios. 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos compara, dice, mira, estos animalitos, a estos animalitos míralos porque ellos tienen todo, dice, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que los pajaritos? ¿No valen más? Por nada estéis afanados. Me estoy pasando rápido. Me voy al 7. Vaya al 7. Con el 7 cerramos y nos vamos al mensaje. Lo que puede pasar en la iglesia, lo que hacían los fariseos que dicen en el 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. En el 7:3 dice, y porque miras la paja. Si usted ve el error en el hermano, Jesús no hizo nada, y no puso su mano, más dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en el 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacarla. Está diciendo, no juzguen. ¿Por qué tenemos que juzgar? ¿Quién es el que nos juzga? ¿Qué más? La oración, pedid. Esta me encanta. Ya vamos a entrar allá. Váyase al 7:13. Dije, nos está metiendo en el mensaje la Biblia mismo. En el 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que se hallan. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí viene, nunca os conocí, hacedores de maldad. Vamos al mensaje. ¿Tiene el contraste armado usted? Ahora sí. ¿Qué es hacer lo mejor?
Hay una recomendación desde el Antiguo Testamento en Miqueas 6:8. Vaya a Miqueas 6:8. Entramos en el mensaje. Miqueas 6:8. ¿Qué vamos a ver? Hacer lo mejor. No como los fariseos. Está conmigo en Miqueas, vamos a ver de la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente. Eso es lo que pide Dios. Que hagamos la justicia, que amemos la misericordia, que caminemos humildemente agarrado de la mano de Dios. Eso dice Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, iglesia? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios. ¿Así dice? ¿Difícil? El cristiano solo tiene que tener esas tres cualidades. Por eso yo siempre suelo decirles, el cristiano que si puede vivir con los dos versículos macros es un buen cristiano. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Al rato que le podamos aplicar bien esos dos versículos, yo me puedo considerar un cristiano. Puedo saber Biblia, como los fariseos. Los fariseos, ¿sabe quiénes son los fariseos? Son los maestros de la ley. Los fariseos conocían toda la ley al revés y al derecho, de tapa a tapa. Pero ¿cómo actuaban? ¿Cómo obraban? Diferente. Por eso les dijo, no todos los que digan, porque ellos en su vocábulo, ¿qué es lo que expresaban lo más pronto ellos? Señor, Señor, pero era con el fin de provocarle. Pero no era porque realmente querían tener una enseñanza de parte de Jesús. Por eso digo, el cristiano tiene que vivir, yo viviría con estos dos versículos que le manifiesto. Por eso Miqueas, ¿qué dice? Oh, hombre, Él te ha declarado que Él es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dios le está pidiendo frontalmente, así como le llamó, así como le escogió, ahora le está pidiendo algo que haga para que seamos recíprocos para con Dios. ¿Qué dice? ¿Qué nos pide? Que seamos, ¿qué dice? Que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Iglesia, eso escasea en la iglesia. El humillarse ante Dios, meterse en el tiempo de oración escasea en la iglesia. Y ayer conversábamos con alguien y decía, el problema de la inasistencia a la oración no es solo aquí. Eso es en toda iglesia. A la gente no le gusta entrar en la presencia de Dios. Pero alguien me estará diciendo ahí, yo en mi casa oro. No estoy diciendo que no. Pero hoy en el Salmo 73, donde dijo que mejoraba todo. Entrando en el santuario, me di cuenta cuál era el fin de los inconversos. ¿Dónde se dio cuenta? En el santuario. La casa de Dios es considerada casa de Dios. Porque a la casa de Dios tienen que llegar ¿quiénes? Sus hijos. Entonces, la exigencia es bíblica, no es la exigencia pastoral. Yo no tengo por qué obligarle, peor forzarle. Yo lo único que tengo que hacer es enseñarle lo que dice. Jehová pide de ti solamente hacer justicia, amar la misericordia y con una interrogante. ¿Alguien visitó esta semana a alguien? ¿Alguien le dio de beber? ¿Alguien le puso una vestimenta al que mendigaba? ¿Alguien le dio un pan al hambriento? ¿Sí ve? Entonces, son cosas que uno tiene que reflexionar. Hacer misericordia. Hacer misericordia no es congregarnos.
Hacer misericordia es lo que dice las mismas bienaventuranzas. El gran sermón del monte, por eso dije, las puntas, los extremos son de bendición. 5:21 que dijo, pero tienes que hacerlo mejor que los fariseos. Pero para poder hacer mejor que los fariseos, Jesús, ¿qué enseñó? Bienaventurado los pobres en espíritu. ¿Ve? Así dice, ¿no es cierto? O sea, todas las enseñanzas de Jesús, cuando uno la capta, hermanos queridos, no es difícil. Aquí, ¿qué me pidió? Hacer misericordia. Ahora, pero eso que está escrito tenemos que, ¿qué? Practicar. Hay que practicar. No podemos solamente relatar, hay que vivirla. Por eso es mejor decirle al Señor, Señor, ayúdeme a hacer lo que no puedo hacer. Y en el tiempo de oración en verdad es costoso. Es bien costoso. Yo por eso sí anhelo que venga otra pandemia. Ahí se aprende. Yo aprendí en la pandemia. Yo también era así medio turista nomás era. Pero ya cuando entendía las cosas fueron diferentes. Y con relación a esto, mira lo que dice Mateo 23:23. Yo le voy a dar en lenguaje sencillo. Pero lo que está diciendo el libro de Mateo 23:23 está diciendo de algo que sucede permanentemente, pero yo le voy a dar en lenguaje sencillo. Mire lo que dice. Qué mal les van a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Se preocupan por dar ofrenda, la 10ª parte de la menta, del anís, del comino que cosechan sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. ¿Cuáles son? Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. En Valera tiene usted: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el andendo y con el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, lo aquello. Diezma, ofrenda, pero lo primero, haz justicia, haz misericordia y sé un hombre de fe, una mujer de fe. Los escribas y los fariseos no hicieron la voluntad del Padre, ¿o sí? No hicieron. Eso ya leímos en el libro de Mateo capítulo 5 en adelante. No hicieron la voluntad de Dios, siempre venía un contraste. Entonces, cuando nosotros vemos que nosotros queremos obrar a nuestra manera, hay un Dios que nos da una palabra recomendándonos a nosotros. Hacer la voluntad del Padre no solo es externo. Hacer la voluntad del Padre, lo externo, ¿quiénes hacían? Los fariseos. Se veían limpios, pero se veían limpios por fuera. Se veían conocedores, pero de una manera externa. Pero por dentro estaban completos. Mire lo que dice. Ahí no vamos a la cita, solamente quiero llevar la memoria. ¿Qué decía en el libro de Isaías 64:6? Que somos como trapos de inmundicia. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Entonces, lo que Jesucristo relata aquí es una justicia que fluye del corazón. No quiere esa justicia del tiempo de la ley. En el libro de Mateo 5:8, vamos, revisemos Mateo 5:8. Habla una de las bienaventuranzas. Cuando Dios no quiere nada por fuera. Dios no necesita su ofrenda, Dios no necesita su diezmo. Eso es problema suyo.
Si usted debe saber si tiene que ofrendar o tiene que diezmar, ese es su problema. Usted sabe si cumple o no cumple. Por ejemplo, hoy tenemos la Santa Cena. El cristiano tomará la decisión si toma, valga la redundancia, si toma la Santa Cena o no lo toma. Pero en la enseñanza de los 15 días atrás dijimos que el cristiano debe cenar. Pero si no lo hace, no es asunto mío ni asunto de Dios, es asunto de usted para con Dios. Lo mismo es la ofrenda. La mayordomía es saber distribuir. Por nada estés afanado. Eso es todo. No hagas dos dioses. Elige a qué Dios. Entonces, todo lo que necesita Dios es que salga del corazón, que fluya del corazón. Mateo 5:8, que está usted en la cita, dice: bienaventurado los quienes, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso dije, solo las bienaventuranzas es lo que está hablando acerca del tema que les topé. No todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mire lo que dice. ¿De dónde tiene que salir el anhelo suyo? Del corazón. Porque dijo, los de limpio corazón. Y los de limpio corazón, ¿qué va a pasar con ellos? Verán a Dios. Cuando venga el Señor, con Él, conjuntamente con Él, usted será arrebatado a la presencia del Señor. Anhelan aquello. Ese es un corazón puro. Pero pues si el corazón está bien, a la vez se conecta con la fe. Y una fe tiene que ser una fe conforme dice su palabra. Yo, por ejemplo, siempre digo, anhelemos el don de fe. No solamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No solamente esa. Hagamos una operación de fe. Primera de Timoteo 1:5, fe. Primera de Timoteo 1:5, fe. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de buena conciencia y de qué? Y de fe no fingida. ¿Se da cuenta si armamos todo? Habla de amor, habla de fe y habla de un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. En cambio, en la primera carta a Timoteo ya conforma todo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Si vamos otra vez a los fariseos, ¿cómo era la fe de ellos? Era una fe fluctuante. No había una certeza. Ellos hablaban de acuerdo a la conveniencia. Ellos actuaban de acuerdo a la actuación de Cristo. Si Cristo se sentaba con los pobres, ellos daban el contraste que por qué siempre había un no para ellos, para el sí que hacía Jesús. Ellos nunca estuvieron de acuerdo en nada. Entonces, ¿cómo le conozco yo a este fariseo? ¿Cómo lo identifico? Como decía en Mateo 6 y algo, por sus frutos. Entonces, primero, ¿qué es? Usted tiene que estar con un corazón limpio. La fe del cristiano no tiene que ser una fe fingida. Y si las dos están juntas, va a parir ¿qué? Frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así es, ¿está bien conmigo hasta ahí? ¿Cómo identifico? Por sus frutos. Y le voy a llevar una cita porque de pronto, Mateo 7:17, ahí está todo ello. Mateo 7:17. El fruto bueno tiene que nacer ¿de dónde? De un árbol bueno, pues. Entonces dice Mateo 7:17, así que todo
todo buen árbol, ¿qué pasa? Da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos os conoceréis. Entonces, ese tipo de justicia, ¿quién puede dar? ¿Quién practica estas tres características de cristiano? ¿Quién? El que ha nacido de nuevo. Si decimos que hemos nacido de nuevo, pero no ha habido una regeneración real, déjeme decirle que nos pueden decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Un nuevo nacimiento es que giramos, es que hemos cambiado de la naturaleza en que vivimos a la naturaleza actual. Pero lo que decimos tenemos que practicar. En el libro de Mateo 5:3 dice, como nació de nuevo, dice, ¿verdad que estoy metiendo bienaventuranzas? En el libro de Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Así estuvimos, ¿sí o no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Todas las bienaventuranzas para poder decir con seguridad, Señor, heme aquí. Usted, cumpliendo todo lo que hasta aquí hemos visto, podemos tener la seguridad que cuando el Señor venga, podemos desplazarnos con Él a estar delante de Dios, porque dice que lo veremos cara a cara. ¿Anhelan ello? Y si usted ha nacido de nuevo, Juan 3:3, le voy a meter Biblia. Véale lo que dice Juan 3:3 y 5, de 3 al 5. Tenemos que practicar lo que decimos que hemos vivido, que hemos nacido de nuevo. Obviamente que el nacimiento es por la obra del Espíritu Santo, porque una vez que usted acepta a Cristo, ya tiene a Cristo, al Espíritu Santo en su corazón. Y eso nos quiere decir ahora. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de los cielos. Pero yo para ver ese reino, como le dije hace rato, tenemos que practicar. No solo puedo decir, tengo que practicar. En el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el 5 le responde y dice, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de los cielos. Está diciendo, el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo, la redención te dio todas estas bendiciones. El Espíritu Santo que mora en mí. Entonces, yo prefiero decir, Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. En cambio, el fariseo nunca reconoció aquello. Quiero cerrar este mensaje porque tenemos Santa Cena. Quiero cerrar este mensaje solo llevando a la reflexión 3 cosas. El peligro del creerme que estoy seguro en el reino de Dios. Y decir la segunda porción, que tengo que vivir o hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la consecuencia de la hipocresía? No entrarás en el reino de los cielos. La iglesia tiene que pararse delante del Señor y estar en el lugar de Él, porque no fuera bueno que la frase que escribimos dijo, nunca os conocí. Y no solamente dijo, nunca te conocí, ¿qué me dijo? Hacedores de maldad. La iglesia, estamos viviendo en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios
La gracia de Dios, hágale que esa gracia de Dios se manifieste con poder y autoridad. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el responsable de guiarnos. Porque el Espíritu Santo de Dios gime con dolores, ¿verdad lo que le digo? De parto. El que intercede por usted y el que intercede por mí se llama el Espíritu Santo. Démosle gloria a Dios, iglesia, y empecemos a destruir lo que estorba. Bienaventurados los de limpio corazón, que si algo no está funcionando bien, vamos a engranarle. El Señor dijo que nos acerquemos a Él confiadamente. Por eso, dentro del gran sermón del monte está el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Ahí está muy clarito en el capítulo 6. Ahí que dice, perdona mis ofensas. No me dejes caer en la tentación, dice, mas líbrame de todo mal. Todos estamos expuestos a caer. Pero hay un Dios que nos dejó el Padre Nuestro. ¿Es para qué? Para que nos reconciliemos con Él y que podamos seguir parados en la brecha. Usted es un hijo de Dios y esa identidad nadie lo va a arrebatar. Acuérdese usted, cuando a Pablo le autorizó levantar la iglesia, que dijo que nada ni nadie lo puede arrebatar. Usted es un hijo de Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que la gloria de Dios nos acompañe en este tiempo y que nosotros también podamos ver qué podemos hacer dentro de las bienaventuranzas. ¿Estamos bien con el corazón? ¿Estamos viviendo bien? ¿Somos humildes? ¿Hemos dejado el ego que nos quiere dominar? La carne a veces nos quiere dominar. Hoy topamos en el tema de Salmo 73 igual. La carne es débil. Por eso es que mucha gente retrocede. Hablé de Romanos capítulo 1, cuando el Señor le dijo que por causa de la maldad del hombre, Dios lo entregó a. 3 veces los entregó a. Es mejor estar agarrados de Dios que Dios me entregue a inmundicia. Que Dios bendiga. Vamos a tener el tiempo de la Santa Cena. Hermanos, yo les di la enseñanza del de tomar indignamente. Usted ya sabe. Si usted ayer pecó, ya pidió perdón al Señor, podemos continuar. Porque el tomar la Santa Cena es un mandamiento. Que Dios nos bendiga. Invito a mis hermanos.